Hola, ¿cómo estás hoy? La mayoría de las personas vive atrapada en una serie de ideas que aceptan como verdades absolutas, pero que en realidad funcionan como trampas psicológicas, capaces de arruinar su bienestar emocional. Estas creencias irracionales no solamente generan sufrimiento, sino que se vuelven una especie de virus mental que poco a poco debilita nuestra capacidad de vivir con serenidad, con fuerza interior y con una visión más amplia y flexible de la vida. Rafael Santandreu explica que la mente humana, cuando no es entrenada, tiende naturalmente al catastrofismo, a la exigencia extrema y al dramatismo. No porque estemos rotos, sino porque la mente está diseñada para sobrevivir, no para hacernos felices. Por eso, uno de los aprendizajes más liberadores de la psicología cognitiva es darnos cuenta de que no sufrimos por lo que nos pasa, sino por la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. De ahí que las creencias irracionales sean tan poderosas, distorsionan la realidad, exageran el peligro y nos hacen reaccionar ante la vida como si estuviésemos frente a amenazas constantes. Una de las primeras dinámicas que aparecen cuando una persona vive bajo el dominio de estas creencias es la incapacidad de disfrutar el presente. Quien piensa de forma irracional, aunque no se dé cuenta, siempre está en tensión, esperando que algo salga mal o convencido de que todo depende de cumplir una serie de estándares imposibles. Es una vida vivida con un freno interno permanente. La mente se vuelve un juez severo que no perdona ni tolera, que exige perfección, aprobación, seguridad total y control absoluto. Y cuando la realidad no coincide con estas exigencias, lo cual sucede casi siempre, aparece la frustración, la angustia, la rabia o la tristeza profunda. Santandreu señala que la raíz del malestar psicológico no suele estar en los hechos, sino en las expectativas irreales que nos creamos acerca de ellos. Por eso la tarea del crecimiento emocional consiste en identificar y desmontar esas ideas tóxicas que hemos aprendido sin cuestionarlas. Una de las creencias más dañinas es la que nos exige tener todo bajo control. Muchas personas piensan que si no controlan cada detalle, cada resultado y cada reacción de los demás, su vida se desmoronará. Esta es una ilusión que genera estrés crónico, porque ninguna persona, por más inteligente o poderosa que sea, puede mantener el control absoluto. La realidad es incierta, cambiante y a veces caótica, pero no por eso es peligrosa. Santandreu explica que aprender a tolerar la incertidumbre es una de las claves de la fortaleza emocional. Significa aceptar que la vida no está obedeciendo nuestras exigencias, pero que aún así podemos vivir en paz. Renunciar al control es un acto de libertad, no de debilidad. Una mente entrenada no se asusta por lo que no puede prever, sino que confía en su capacidad de adaptarse. También aparece la creencia irracional de que necesitamos la aprobación de los demás. En el fondo, muchas personas viven esclavizadas por el qué dirán, convencidas de que su valor depende de la opinión ajena. Esta idea convierte a cualquiera en un prisionero emocional. Si alguien te rechaza, te critica o no reconoce tu esfuerzo, inmediatamente sientes que algo en ti está mal, que no eres suficiente. La psicología cognitiva desmonta este error diciendo que ninguna opinión define tu valor. Lo que los demás piensan es solamente eso, pensamientos, no verdades. Cuando dejas de exigir aprobación, cuando entiendes que no la necesitas, aunque la prefieras, te vuelves infinitamente más libre. Puedes actuar desde tu autenticidad sin miedo constante al rechazo. Otra creencia irracional muy común es la idea de que no puedo soportarlo.
Esta frase aparece en la mente ante cualquier dificultad, desde un rechazo amoroso hasta una pérdida económica o una enfermedad. Pero la verdad es que el ser humano soporta mucho más de lo que cree. Confundir no es agradable con no puedo soportarlo. Es una de las principales causas de ansiedad. La incomodidad no es intolerable, simplemente es molesta. Cuando la mente dramatiza, la ansiedad aumenta, y cuando la ansiedad aumenta, las situaciones parecen más grandes de lo que realmente son. Santandreu insiste en que debemos enseñarle a la mente a usar un lenguaje emocional más preciso. Puedo soportarlo. Es desagradable pero no terrible. Preferiría que fuera distinto, pero no es el fin del mundo. Ese lenguaje reduce automáticamente el sufrimiento. La creencia de que necesitamos que las cosas salgan como queremos es otra fuente de infelicidad. Muchas personas viven con la idea de que la vida debe ser fácil o las cosas deben salir a mi manera. Pero la realidad es que la vida no obedece exigencias. No existe ninguna ley que diga que las cosas deben ser cómodas. Cuando transformamos un deseo legítimo en una exigencia psicológica, comenzamos a sufrir. Podemos preferir que las cosas salgan bien, pero no exigirlo. En el momento en que la preferencia se convierte en necesidad, aparece el dolor emocional. Quien aprende a preferir en vez de exigir, se libera del sufrimiento innecesario. Es una de las claves del bienestar. Volverse más flexible, más realista y menos dramático. También está la creencia irracional de que la vida sin ciertas cosas deja de tener sentido. Algunas personas piensan que sin una pareja, sin éxito profesional o sin un estilo de vida perfecto, su vida carece de valor. Ese pensamiento convierte condiciones temporales en condiciones absolutas, como si la felicidad dependiera de factores externos. Pero la verdadera fortaleza emocional consiste en darse cuenta de que nada externo determina tu capacidad de estar bien. Puedes vivir con pareja o sin ella, con trabajo o sin trabajo, con dinero o sin dinero, y aún así, tener una vida satisfactoria si tus pensamientos son sanos. La creencia irracional de que la gente debería comportarse como yo quiero es otra fuente permanente de frustración. Muchas personas se enfadan porque otros no actúan como ellos consideran correcto, pero esa expectativa es irreal. Cada persona tiene sus propios valores, experiencias y formas de ver el mundo. Exigir que los demás se ajusten a nuestro estándar es pedirle al planeta entero que gire según nuestras preferencias. Cuando soltamos esa exigencia, la convivencia se vuelve más ligera. Aceptar que la gente es como es, no como debería ser, nos libera del resentimiento y la irritabilidad. Podemos comunicar límites, pero sin creer que el mundo nos debe obediencia. La creencia irracional de que es terrible equivocarse también destruye la paz interior. Muchas personas se tratan con dureza excesiva cuando cometen errores, como si fallar fuera una tragedia o una prueba de incompetencia. Pero equivocarse es completamente humano y, de hecho, necesario. Nadie crece sin fallar. El perfeccionismo es una cárcel emocional que mantiene a la persona en un estado de tensión crónica. Cuando aceptamos que el error es parte del proceso, que no dice nada malo sobre nuestro valor y que no es terrible sino simplemente incómodo, desarrollamos una autocompasión que fortalece la resiliencia. Santandreu repite una idea muy poderosa. No necesitamos ser perfectos para estar bien. Necesitamos ser humanos. Finalmente, la creencia irracional de que debo evitar a toda costa el malestar emocional lleva a muchas personas a huir constantemente de sus emociones, pero la evasión solo aumenta el sufrimiento.
Las emociones no son enemigas, son señales. Sentir tristeza, miedo, frustración o rabia no significa que algo esté mal contigo. Significa que estás vivo. La clave no es evitar el malestar, sino aprender a gestionarlo sin dramatizar. La aceptación emocional es la puerta a la fortaleza interior. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, cuando permitimos que la emoción pase, descubrimos que ninguna emoción es tan terrible como la mente exagerada nos hace creer. A medida que una persona empieza a identificar estas creencias irracionales, también comienza a darse cuenta de que muchas de ellas no surgieron de manera espontánea, sino que fueron aprendidas a lo largo de su vida. En la familia, en la escuela, en las experiencias afectivas y en la cultura en general. Desde pequeños, nos enseñan que hay cosas terribles, insoportables, inaceptables o indispensables para ser felices. Nadie nos dice que estas afirmaciones son simplemente interpretaciones cargadas de dramatismo, no leyes universales, y como las aprendimos en etapas en las que no teníamos capacidad crítica, las asumimos como verdades absolutas. Por eso no basta con reconocer que existen. Hay que trabajar de manera activa para desmontarlas. De lo contrario, seguirán operando de forma automática en nuestro interior, saboteando nuestra tranquilidad emocional. Incluso cuando creemos estar actuando desde la razón, uno de los ejercicios más potentes que propone la psicología cognitiva es el diálogo interno racional. Consiste en hablar contigo mismo de manera consciente, detectando el pensamiento irracional y sustituyéndolo por una interpretación más realista y flexible. Por ejemplo, si tu mente dice necesito que todo salga perfecto o será un desastre, tú respondes con argumentos racionales. No lo necesito, solo lo prefiero. No es un desastre. Es simplemente algo que no salió como me gustaría. Puedo soportarlo y aprender. Y no es solo repetir frases bonitas, es reeducar la mente. Es como si tomaras el timón de tu barco mental, porque si no lo tomas, el piloto automático, lleno de creencias irracionales, te llevará directo hacia tormentas imaginarias. Con el tiempo, este diálogo racional se vuelve cada vez más natural y la mente empieza a operar de manera más sana sin necesidad de un esfuerzo tan consciente. Otra área donde las creencias irracionales causan estragos es en las relaciones personales. Muchas personas exigen amor perfecto, atención total, lealtad absoluta, comprensión ilimitada y una disponibilidad constante por parte de los demás. Cuando una relación no cumple estos estándares, se sienten profundamente decepcionadas, como si hubieran sido traicionadas. Pero detrás de esa reacción hay una exigencia irracional. Mi pareja debe comportarse como yo deseo. Mis amigos no deben fallarme nunca. Mis hijos deben apreciarme siempre. Estas ideas convierten las relaciones en contratos imposibles. Nadie puede amar de forma perfecta. Nadie puede ser completamente coherente siempre. Una relación sana se basa en la aceptación, no en la exigencia. Significa reconocer que el otro es humano, con defectos y límites, y que no tiene la obligación de cumplir nuestras expectativas. Esta aceptación no implica conformismo, sino realismo emocional. Cuando la mente se libera de exigencias absolutistas, el amor se vuelve más ligero, más tolerante y más auténtico. La creencia irracional del drama también juega un papel central en la infelicidad. Algunas personas han sido educadas para reaccionar exageradamente ante cualquier problema. Si alguien las critica, sienten que es devastador.
Si tienen un contratiempo económico, piensan que es una ruina insuperable. Si algo sale distinto a lo esperado, se derrumban emocionalmente. Pero la verdad es que muy pocas cosas en la vida son realmente terribles. La gran mayoría son simplemente molestas, incómodas, frustrantes o desagradables. Cuando llamamos terrible a lo que es solo incómodo, nuestra mente genera sufrimiento innecesario. Sant'Andreu explica que existe una enorme diferencia entre el malestar natural y el sufrimiento emocional. El primero es inevitable, el segundo es opcional. El sufrimiento surge cuando pensamos de forma rígida, catastrofista o absolutista. Por eso, al flexibilizar nuestra mirada interna, reducimos automáticamente la intensidad emocional. Una de las trampas cognitivas más comunes aparece cuando creemos que no podemos cambiar nuestra forma de pensar. Muchas personas dicen, soy así, siempre he sido ansioso, no puedo dejar de preocuparme, es mi personalidad. Pero esa es otra creencia irracional, la idea de que la mente es fija e inmodificable. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es plástico. Puede cambiar estructuralmente con entrenamiento mental constante. La psicología cognitiva también lo ha demostrado durante décadas. Las personas pueden pasar de ser profundamente ansiosas a ser profundamente tranquilas, pero para lograrlo necesitan disciplinarse, practicar diariamente y comprender que el cambio no es inmediato sino gradual. Esta idea abre una puerta de esperanza inmensa. No estamos condenados a sufrir por siempre. Podemos transformarnos, pero debemos estar dispuestos a desmantelar las creencias irracionales que alimentan ese sufrimiento. Otra creencia que limita mucho es la que confunde éxito con valía personal. Muchas personas creen que si no tienen logros extraordinarios, su vida no vale la pena. Esta idea genera insatisfacción perpetua, porque siempre habrá alguien más exitoso, más talentoso, más reconocido o más brillante. Vivir comparándose es una receta segura para la infelicidad. La psicología racional explica que el valor de una persona no depende de sus éxitos ni de sus fracasos. Eres valioso simplemente por existir. No necesitas demostrar nada para ser digno de respeto, amor y bienestar. Esta visión libera a la persona de una carga enorme. Así puede perseguir metas, sí, pero sin convertirlas en una condición obligatoria. Para sentirse bien, puede disfrutar el proceso en lugar de obsesionarse con los resultados. Sant'Andreu dice que cuando una persona deja de atarse a la obligación del éxito, empieza a vivir con más calma, más autenticidad y más alegría. La creencia irracional de que el pasado determina mi presente también es muy común. Algunas personas creen que porque tuvieron una infancia difícil, una ruptura dolorosa o un fracaso importante, ya están marcadas para siempre. Esta idea es profundamente limitante. El pasado influye, sí, pero no determina. Lo que determina nuestra vida actual no es lo que nos pasó, sino lo que pensamos hoy acerca de lo que nos pasó. Dos personas pueden vivir la misma experiencia traumática y, sin embargo, interpretarla de forma completamente distinta. Una puede pensar esto arruinó mi vida y otra puede pensar esto me fortaleció. La diferencia no está en el evento sino en la interpretación. Sant'Andreu insiste en que la libertad mental se basa en darnos cuenta de que podemos reinterpretar cualquier experiencia pasada desde una óptica racional y constructiva. No se trata de negar el dolor, sino de darle el lugar que merece. No el de una sentencia, sino el de una etapa que ya quedó atrás.
La creencia irracional de que la felicidad depende de tener cosas es probablemente una de las más extendidas. La sociedad nos bombardea con mensajes que dicen que la felicidad está en la belleza, el dinero, el estatus, las posesiones, el reconocimiento social. Pero todas esas cosas son inestables, temporales y externas. Cuando construimos nuestra autoestima sobre bases externas, quedamos vulnerables a cualquier cambio. Si tengo dinero, valgo. Si lo pierdo, ya no valgo. Si estoy en pareja, estoy bien. Si termino, estoy mal. Si los demás me aplauden, me siento fuerte. Si no lo hacen, me hundo. La fortaleza emocional consiste en construir el bienestar desde adentro, desde una filosofía de vida que no dependa de las circunstancias externas. Cuando una persona se libera de esta creencia, descubre que puede disfrutar lo que tiene sin convertirlo en una necesidad psicológica y, curiosamente, cuando deja de exigirse tener más, empieza a valorar más lo que ya posee. Otra creencia irracional es la idea de que no debería haber problemas en mi vida. Muchas personas actúan como si cualquier problema fuera una anomalía intolerable, pero la vida está llena de dificultades económicas, emocionales, laborales, familiares. Son parte natural del camino. Pretender que no existan es como pretender que nunca llueva o que nunca oscurezca. La vida tiene estaciones, ciclos y desafíos. Cuando dejamos de exigir una vida perfecta, la presión mental disminuye. Podemos afrontar los problemas con más calma, incluso con sentido del humor. Santandreu dice que una persona fuerte no es aquella que no tiene problemas, sino aquella que no convierte los problemas en tragedias. Significa estar dispuesto a resolver lo que se pueda y aceptar lo que no se puede cambiar, todo sin perder la serenidad interna. Un pensamiento irracional muy poderoso es el debería. Estos debería son órdenes internas rígidas que nos imponemos sin darnos cuenta. Debería estar más delgado. Debería tener más dinero. Debería ser más exitoso. Debería ser más atractivo. Debería ser mejor padre o mejor hijo. Estos mandatos se convierten en látigos emocionales. Nos hacen sentir insuficientes constantemente, porque el debería nunca se cumple del todo. La psicología cognitiva propone reemplazar los debería por preferiría, que es más flexible, realista y sano. En vez de pensar, debería ser perfecto en todo, podemos decir, preferiría mejorar en esto, pero estoy bien aunque no lo logre. Esta pequeña transformación lingüística cambia por completo la experiencia emocional. Los preferiría dan espacio para crecer sin castigarse, mientras que los debería generan culpa, ansiedad y frustración eterna. Cuando empezamos a desmontar estas creencias, algo notable sucede. La vida se hace más ligera. Los problemas siguen existiendo, pero ya no pesan tanto. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no nos aterrorizan. Las relaciones siguen teniendo desafíos, pero ya no nos rompen por dentro. La mente empieza a funcionar de manera más amable, más racional, más pacífica. Desaparece la necesidad de controlar, de exigir, de dramatizar, de compararse. Y entonces podemos experimentar un tipo de felicidad que no depende de circunstancias externas, sino de la claridad interna. Una felicidad tranquila, estable, sólida. Una felicidad que nace de una filosofía de vida entrenada para no sufrir innecesariamente. A medida que una persona avanza en el proceso de desmontar sus creencias irracionales, comienza a experimentar un cambio interno que, aunque sutil al principio, se vuelve evidente con el tiempo.
La mente empieza a ordenar su caos, a filtrar los pensamientos exagerados y a dejar de lado los automatismos que durante años habían dictado sus reacciones emocionales. Es un proceso parecido a limpiar una habitación que ha estado desordenada por décadas. Al principio, cuesta encontrar por dónde comenzar, pero cada pequeño avance se vuelve liberador. Lo que antes parecía una montaña, ahora se transforma en una colina manejable, y lo que antes provocaba pánico, ahora solo genera un pequeño fastidio que no tiene poder para destruir la paz interna. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando la persona aprende a distinguir entre preferencia y necesidad. Esta distinción es fundamental y atraviesa todas las creencias irracionales. El sufrimiento psicológico suele aparecer cuando convertimos una preferencia legítima en una necesidad psicológica absoluta. Por ejemplo, decir, prefiero que me quieran es sano, pero decir, necesito que me quieran para estar bien, es un camino directo a la infelicidad. Lo mismo ocurre con el éxito, el control, la comodidad, la aprobación, la seguridad o la estabilidad. Cada vez que convertimos un deseo en obligación, nos encadenamos emocionalmente. Así es como se construyen las cárceles internas, no con barrotes físicos, sino con exigencias mentales. Santandreu insiste en que la libertad interior no llega cuando todo está como queremos, sino cuando aprendemos a vivir bien incluso cuando nada sale como esperábamos. Otro cambio profundo aparece cuando la persona comienza a entender que su valor no depende de nada externo. Esta idea, que parece simple, es en realidad revolucionaria. La sociedad nos enseña desde pequeños que nuestro valor depende de nuestras notas, de nuestro comportamiento, de nuestra apariencia, de nuestro rendimiento, de nuestra productividad o de nuestra imagen pública. Y con el tiempo, esa idea se transforma en una evaluación interna permanente. Vivimos midiendo si valemos más o menos según lo que logramos o dejamos de lograr. Pero esta evaluación constante es una fuente de ansiedad interminable. Cuando una persona entiende de manera profunda que su valor es intrínseco, que no depende de nada, aparece una sensación de descanso interior que pocas experiencias pueden igualar. Ya no es necesario demostrar nada, competir con nadie, impresionar al mundo ni cumplir estándares imposibles. La vida se vuelve más auténtica, más tranquila, más humana. La libertad emocional también comienza a manifestarse en la forma en que afrontamos la incertidumbre. Las personas que sufren de ansiedad suelen tener una relación obsesiva con el futuro. Quieren preverlo todo, anticiparlo todo, asegurarlo todo. Creen que si no lo hacen, algo terrible ocurrirá. Pero la realidad es que la incertidumbre es parte esencial de la vida. No hay forma de eliminarla. Lo único que podemos modificar es la relación que tenemos con ella. Cuando dejamos de exigir certeza total, cuando aceptamos que la vida está llena de variables fuera de nuestro control, aparece una serenidad nueva. La incertidumbre no es una amenaza, sino una característica natural del mundo. Podemos preferir tener claridad, pero no la necesitamos para vivir bien. Este cambio de perspectiva transforma toda la experiencia vital. La ansiedad comienza a perder fuerza, porque su combustible principal es la ilusión del control absoluto. En este proceso de transformación interior también aprendemos a manejar nuestras emociones de manera diferente. Las personas que viven atrapadas en creencias irracionales suelen interpretar sus emociones como señales de peligro. Si sienten ansiedad, creen que algo terrible va a pasar.
Si sienten tristeza, piensan que significa debilidad. Si sienten rabia, lo interpretan como un fracaso personal. Pero las emociones no son peligrosas. Son mensajes internos, respuestas biológicas que han evolucionado durante millones de años para ayudarnos a adaptarnos. El problema no es sentir, sino interpretar erróneamente lo que sentimos. Cuando aprendemos a permitir que las emociones aparezcan sin resistencia, sin dramatismo y sin huida, se vuelven mucho más manejables. La ansiedad baja cuando dejamos de lucharle. La tristeza se suaviza cuando la aceptamos. La rabia se transforma cuando la comprendemos. La aceptación emocional es una de las herramientas más poderosas para la salud psicológica. A medida que las creencias irracionales pierden fuerza, aparece una cualidad que pocas personas desarrollan conscientemente: la resiliencia sincera, no la resiliencia heroica de ser fuerte a cualquier costo, sino la resiliencia tranquila, cotidiana, natural. Esa capacidad interna de decir, no es lo que quería, pero lo puedo manejar. Es una resiliencia basada en la realidad, no en la fantasía de que todo tiene que ser perfecto. Cuando la mente deja de dramatizar, los problemas se vuelven retos manejables, y las situaciones dolorosas dejan de sentirse como tragedias irreparables. Se puede vivir una pérdida, una ruptura, un fracaso o una enfermedad sin que la vida se derrumbe por completo. La resiliencia no significa que las cosas no duelan, sino que el dolor no nos destruye porque hemos dejado de interpretarlo como algo intolerable o catastrófico. Otra transformación clave es la relación con uno mismo. Las personas que cargan con creencias irracionales suelen ser extremadamente duras consigo mismas. Se critican, se insultan en silencio, se juzgan con severidad y se imponen estándares inalcanzables. Esta actitud interna los desgasta emocionalmente. Pero cuando empiezan a trabajar en sus creencias, descubren algo fundamental. La autocompasión no es debilidad, sino inteligencia emocional. Tratarse con amabilidad no implica permitir la mediocridad, sino reconocer que uno es humano. Significa hablarse con respeto, alentarse en lugar de castigarse, entender que el error es parte del proceso. Esta autocompasión fortalece la autoestima, reduce la culpa y mejora la capacidad de relacionarse con los demás. Porque quien se trata con dureza, inevitablemente termina tratando a los demás de igual forma. Además, desmontar creencias irracionales nos ayuda a vivir más centrados en el presente. Cuando la mente está llena de exigencias y miedos, vive permanentemente atrapada entre dos tiempos: el pasado, que se lamenta, y el futuro, que se teme, pero el presente queda abandonado. Y el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Las personas con creencias racionales aprenden a valorar el instante, a disfrutar lo que tienen, a mirar con atención lo que sucede ahora, no porque el presente sea perfecto, sino porque es real. Cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta a como es, empezamos a percibir su belleza incluso en la simplicidad. La mente deja de correr y se detiene, y en esa quietud aparece un bienestar que no se puede experimentar mientras vivimos, atrapados en el debería o el y si. También aparece un cambio en la forma de relacionarnos con el fracaso. Para quienes viven dominados por creencias irracionales, el fracaso es una amenaza existencial, es una prueba de incapacidad, una señal de que no valen lo suficiente. Por eso evitan riesgos, buscan la perfección y se paralizan ante cualquier posibilidad de equivocarse. Pero cuando estas creencias se desmantelan, el fracaso deja de ser un monstruo
y se convierte en un maestro. Ya no es prueba de nada malo, simplemente es parte natural de cualquier proceso. Las personas fuertes emocionalmente saben que cada intento fallido es una oportunidad para aprender y avanzar. No necesitan triunfar para sentirse bien, porque su bienestar ya no depende de resultados externos. Este tipo de libertad permite emprender proyectos, tomar decisiones y explorar caminos con mayor valentía. Finalmente, cuando las creencias irracionales pierden poder, aparece algo que siempre estuvo allí pero que estaba oculto. La capacidad de vivir con ligereza, no una ligereza superficial, sino una profunda. Una forma de relacionarse con la vida sin cargarla de dramatismo. Una forma de caminar por el mundo sin sentir que todo es urgente, peligroso o definitivo. Es una forma de existir donde la risa surge más fácil, donde los problemas se resuelven con menos angustia, donde los vínculos se disfrutan sin miedo al abandono y donde las emociones fluyen sin convertirse en tormentas interminables. Es una vida más humana, más flexible y más libre.